¿Vos sabés cuáles fueron las últimas, te pregunto, ¿no? Por ahí, las últimas conclusiones y los últimos encuentros, eh, en qué año lo más cercano que tenemos de los encuentros y de las auditorías a la fraternidad? Ah, ¿cuál de las dos? La fraternidad de San Pío X. La última Tengo, fue hace poco, ¿no? Con Fernández, con el cardenal encargado del exacto, dicasterio. sí, sí, bueno, hablando del tema de las ordenaciones, pero antes tengo entendido Con... que fue la del Papa Francisco en el 2000, entre 2015 y 2020, que empezaron los contactos con ellos, En el con el, 2021 se refiere como sismático, movimiento con sismático. el Monseñor Víctor Junder, ¿no? No, en el Para... 2021 fue el último pronunciamiento del Papa Francisco en Tradiciones Custodes. Ahí se refiere como movimiento sismático al movimiento del Lefebvre. ¿Qué opinión te merece la fraternidad sacerdotal Pío X? Ah, está bien, está bien. Y la verdad es, o sea, para mí es un tema bastante... Va a ser medio largo si yo opino. Eh, Prefiero por ahí reservarme la opinión porque es un tema bastante largo y yo entiendo que hay... O sea, por ahí si llego a decir algunas cosas, eh, Tú dilas con confianza. puedo llegar a no caer muy bien con las cosas que diga. Entonces Tú por ahí voy a dilas, tratar Santi. de, re- de- de reservarme esa opinión, más que nada porque bueno, también hay muchas cosas de las cuales por ahí he escuchado en el canal o te he escuchado a vos con respecto a Plasencia, etcétera, que yo sinceramente no estoy de acuerdo. ¿En qué no estás de acuerdo? Y en muchas cosas no. Por ejemplo, No, no, pasa que bueno, por eso te digo, si yo por ahí dale, hombre, pues por empiezo Dios. a comentar se va a hacer medio largo y prefiero reservarme, pero sinceramente hay A ver, cosas Santi, que mira, a no, ver, espérate, mira. Te voy a hacer una pregunta muy seria. prefiero no hacerlo público, digamos. Más Yo que nada aquí también lo he dicho, porque bueno, yo, está bien, pues, Este, más lo que nada respeto. también ¿Qué porque pasó? yo quizás yo tengo, o sea, vos sabés perfectamente que Plasencia es mi amigo desde hace mucho tiempo, lo conozco hace muchos años y realmente yo soy un amigo muy cercano a él, yo hablo siempre con él, tengo una amistad muy cercana. Entonces, la verdad es que si bien tampoco, por ahí te puedo decir cosas que no estoy de acuerdo, tampoco quiero que se vea como que yo entro a defenderlo a presencia, más que nada porque yo tampoco tengo que defender ni decir nada de nadie, cada uno ya es grande para defenderse solo. Pero bueno, pero lo que quieren que digan aquí los muchachos tal vez es si considera a esa fraternidad católica o no católica, o si la No es considera eso ah, lo que... está bien, está bien. No, no, sí, sí, obviamente, para mí es una fraternidad católica y no cismática. Pero bueno, eso ya es un tema quizás que por ahí... ¿Y cuál Bueno, es tu opinión, ¿en qué Espérate, sentido? Ariel. Trinitas? Espérate, Ariel. A ver, vamos por partes. Yo aquí lo he sostenido más de una vez. Y creo que no he sido hipócrita cuando lo he dicho. Yo no puedo hablar del oficio, del trabajo, de la labor de José Plasencia en redes, o sea, desde una perspectiva total. Yo no diría que todo está mal, porque es imposible totalizar y como señalé hace un momento, es incluso imposible generalizar. Es decir, generalmente el trabajo de Plasencia ha sido malo. No, generalmente ha tenido como todos luces y sombras. El problema que sí le veo es que desde hace 2 años para ser más preciso, que fue el tiempo que yo dejé de, de verlo, la verdad, no lo veía. Sí. Desde hace 2 años ha entrado en un territorio que a mí me parece muy peligroso. Es un terreno de confrontación directa con el magisterio. Un día sí y al otro también. Un día sí y al otro también.
Y Ajá. ese es el que yo le veo muy marcado. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Que muchos de sus seguidores, no puedo decir que todos, sí se han visto influenciados por esa corriente, por esa tendencia. Mm, Y entonces, ¿qué es lo que se termina generando? Un clima de desconfianza hacia la iglesia. Esto que viene diciendo de que, bueno, de que la fraternidad sacerdotal piadésima es como vamos, o sea, comparar al EFEB con San Atanasio me parece que es desproporcionado, es absurdamente Desconfianza, desproporcionado. está bien, pero desconfianza de qué? De la iglesia, Desconfianza del desconfianza magisterio, de qué cosas. Pero desconfianza de del qué cosas, magisterio, por de qué ejemplo. cosas del magisterio, o sea, Por ejemplo, del trabajo magisterial. Es cierto, vos pensás que el trabajo magisterial hoy de la cúpula de la iglesia no está corrompido, que yo pienso no que hay no, progresistas y modernistas ahí arriba. yo pienso que no, Vos pensás no, que no yo está pienso que no. corrompido ni hay progresistas ni modernistas hoy en la Es que no iglesia. tiene que estarlo porque se supone que el magisterio es infalible. No tiene que estarlo. Eso no tiene nada que ver con la infalibilidad, ¿no? No, pero a ver, Que haya progresistas, que haya obispos progresistas, cardenales progresistas, e incluso herejes, no tiene nada que ver con la infalibilidad de la iglesia, ¿no? Pero ahí te bueno, va. Yo pienso que hay sectores, ojo, y eso es lo que sencillamente pienso. Hay sectores al interior del estamos propio hablando de la jerarquía, cardenalato, ¿no? Justamente ojo, como del dice. cardenalato, que lógicamente que sí que están ideologizados. Yo pienso que sí. Y están ideologizados en ambos polos. Es decir, hay posturas que son sumamente conservadoras y posturas que son extremadamente liberales. Por ejemplo, el Y las sínodo alemán. liberales, espera, ¿Cómo? las liberales, ¿son errores o no? Pues claro que lo son. Y bueno, Toda entonces ahí ideología, Santi, toda ya ideología, está, Santi, y bueno, ya Santi, está diciendo Santi, básicamente que la claro, jerarquía tiene polos y ciertas sí, cabezas que están sí. corrompidas. Lo está diciendo vos acá. Yo no diría tanto que corrompidas como ideologizadas. Bueno, Hay que hacer. tienen cierta herejía metida ahí, o modernismo, digamos. El Hay cabezas detalle que... es, espérame, ahí vamos con. Ahora sí que como diría José Plasencia, vamos a matizar. Dicen que Ujú. lo que es igual no es trampa. A ver, para mí las ideologías, en su más estricto sentido, cualquiera que sea, adolecen o van a desembocar siempre en un territorio muy complicado. ¿Y cuál es el territorio complicado? Que no, que las ideologías no llegan a describir el fenómeno, no llegan siquiera a mostrarte el ente, no llegan a mostrarte la realidad tal cual es, sino una versión de la realidad. El ideólogo observa a través de un cristal y no afuera del cristal. Y ese es un problema. Yo veo, por ejemplo, voy a decirlo así, el sínodo alemán. El sínodo alemán ¿eh? Es un sector sumamente ideologizado, pero tiene una carga ideológica progresista, perversa, lo voy a decir así, y esa ideología es perversa. Esa ideología sencillamente es, además de todo, elitista, como bien señalaba el Papa Francisco. Yo me acuerdo cuando el Papa Francisco criticó fortísimamente al sínodo alemán, y se los dijo así, es una ideología elitista que persigue que una minoría se imponga sobre toda la iglesia. Eso es lo que veo. Del otro lado, la otra cara de la moneda, sectores que son sedeprivacionistas, sectores que son o que son silenciosamente sedevacantistas, que han hecho o que han apelado en función a valores de derecha, porque esta es la situación. Ambos han politizado y polarizado a la iglesia. Unos hacia la izquierda, otros hacia la derecha. Ambos estos sectores tiran hacia la iglesia para su respectivo lado. Ideologizado, por cierto. Pero también veo estos sectores que son sumamente sedeprivacionistas, otros que han caído en el sedevacantismo o en el benevacantismo, digo, Carlos María Viga no. Y que estos sectores han convertido o han tratado de hacer de la tradición
un arma contra la iglesia, mientras que el sínodo alemán busca romper, o busca, mejor dicho, busca una interpretación de la tradición que, si bien es cierto que la tradición avanza con los tiempos, estos más bien quieren hacer el tiempo tradición, y son cosas diferentes. Eso es lo que yo sí veo. Veo esos dos sectores demasiado polarizados. Son Entonces, ideologizados al final del día. entonces básicamente puedo desconfiar de cierto sector de la cúpula. Puedes desconfiar de ciertos sectores, diría yo, o Bueno, más sí, sí, bien, yo no de diría ciertos tanto sectores como de de la, qué sectores, Santi, bueno, de ciertos como de sectores de la ideologías. cúpula. Entonces, bueno, le estás dando la razón a José Plasencia, entonces de que desconfía de ciertos sectores de la cúpula. Quizás él lo está tirando para ese lado que decís vos, pero hay personas que lo tiran para otro lado. Em, Y... Ajá. No, no lo creo Javier, así. No lo creo así. a ver, dale, Javier. pero si Alberto acaba de decir que hay sectores de Mira, la cúpula que están Pero ideologizados por y ejemplo, progresistas, cuando el para, año pasado, se puede desconfiar de ellos o no? mm, para hacer un tema puntual, ¿qué afán de José Plasencia, ya fallecido el Papa Francisco, hacerle un video con un hermano argentino Bueno, pero hablando de que no estamos hablando de José Plasencia, ahora estamos hablando bueno, yo sí estoy hablando para ver de alguna manera la línea por dónde va? yo por ahí no quiero mucho ponerme Bueno, no lo quieras hacer, en el pero yo, papel yo lo de quiero hacer, yo tratar lo de quiero hacer. defender o de decir algo de José Plasencia, pues vuelvo a repetir, es un amigo y seguramente mi opinión podrá estar quizás condicionada también un poco por mi amistad que tengo con él, pero no quiero tampoco estar en una posición de que La, poner que vos digas algo que yo no estoy de acuerdo y que yo diga, bueno, no estoy de acuerdo y que empiece un debate quizás por él, ¿entendés? Yo quiero agarrar los argumentos de él quizás un poco y ponerlos sobre la mesa y debatir eso. Si es que vamos a, si es que vamos a tener una charla, por ejemplo, de que José Plasencia o X persona desconfía, entre comillas, del magisterio. Pone una persona desconfía del magisterio. Bueno, ¿qué es eso de desconfiar del magisterio? ¿Es no hacer caso a cierta parte de la cúpula o desconfiar cierta parte de la cúpula? Bueno, acá estamos de acuerdo que sí, que hay parte de la pero por cúpula. ejemplo, creo que pero por ejemplo, en no el es, año pasado, cuando se eligió al Papa León XIV, hubo mucha gente que cayó en el sedevacantismo. Bueno, el sedevacantismo existe desde el tiempo que murió el Papa vietnamita. Pero ¿por qué digo yo que cayeron en el sedevacantismo? Porque mucha gente quería, y muchos vecinos me lo dijeron, querían que el Papa fuera aquel señor africano. Y cuando vieron que sus expectativas no se cumplían, muchos no estaban de acuerdo con el Papa León XIV y hasta lo pusieron en los comentarios. Entonces ahí hubo hasta cierta parte un sedevacantismo, por así decirlo. Y pero no estar de acuerdo que si elijo papa o que no te guste ese papa no es vacantismo. O sea, poner que a mí por ahí no me gusta el pontificado de tal papa y sin Bueno, embargo tengo que votarlo pero igual se porque la supone que el decisión. cónclave es infalible también para No, no, sí, elegir pero al yo no Papa. estoy diciendo que el cónclave no fue infalible en la decisión del Papa. Simplemente estoy diciendo que no me gusta ese Papa. Que prefería quizá otro. Ponele. Supongamos que ese Papa, la verdad que no me simpatiza. Esa es una opinión subjetiva mía, pero no quiero decir con eso que no soy el Papa, que no es el Papa o que el cónclave no fue infalible, entre comillas, que tampoco quiero poner esa palabra, pero el cónclave no eligió correctamente el papa que Dios quiso poner ahí, que la voluntad de Dios quiso poner ahí. Eh, pero hay papas, quizás papas, incluso seguramente vos en la historia tendrás papas que vos digas, este papa la verdad que no representó los valores o no representó quizás el espíritu católico eh, o la, como la espiritualidad católica que ha pasado en el largo de la historia, papas que no han representado quizás el buen nombre o el buen lugar en el que han sido puestos, y sin embargo son papas legítimos de igual manera, pero bueno, cada uno tendrá sus pero cosas, sus pecados, incluso sus errores también, que lo hemos visto a lo largo de la historia, sin embargo siguen siendo papas, siguen legítimos y puestos por Dios ahí. eso no es discusión. Todos sabemos que la actitud de comportamiento del Papa eh,
es independiente de lo que pueda hacer oficialmente como función petrina. Si un papa emite un documento, una bula, una encíclica, un documento magisterial, entonces, eh, o el Dicasterio para la Doctrina de la Fe emite un documento, esos documentos tienen que ser evaluados, ¿no es cierto? Evaluados con el asentimiento de que la iglesia maestra me va a enseñar y no resistirse, no comenzar a decir, porque hay grupos que son en la cúpula, que son modernistas o progresistas, etcétera, entonces ya comienzo a dudar de ese documento. Ese documento ya me parece ambiguo, por ahí está la mano del humo de Satanás, ese tipo de comentarios este, son muy negativos. O sea, esa línea es la que han marcado mucho, para no decir una persona, algunos youtubers, y siguen en la misma, o sea, no se retractan, siguen insistiendo y persistiendo, que se creen el remanente fiel, ¿no? Que son la resistencia, hay que resistir, eh, porque la iglesia hay que purificarla, etcétera. O sea, esa línea definitivamente no va. Eso es lo que se critica. ¿Vos estás de acuerdo de que vos podés defender la verdad que vos crees que es dada por la iglesia, que el depósito de la fe te ha regalado y que te ha presentado una vez frente a algún sacerdote quizás que esté enseñando error? ¿Vos crees que vos tenés esa autoridad o esa capacidad como hijo de Dios y bautizado de defender esa verdad una vez entregada, incluso hasta contra un sacerdote que esté enseñando herejía o error? Son dos cosas totalmente diferentes. Tú me hablas de un sacerdote y yo hablo de los documentos oficiales magisteriales. Bueno, pero vamos por parte. De esa, vos podés así, digamos, en ese sentido, de lo que te estoy preguntando Pero ahora. ¿Tú Santiago, pensás? ¿bajo qué parámetros tú mides que un sacerdote o un párroco esté enseñando herejía? Y bajo el parámetro de lo que enseñó la iglesia eh, durante los siglos y que definió eh, como verdades de fe. No sé, Claro, claro, el catecismo como ente regulador, pero a ver, si el sacerdote o el párroco está enseñando exacto. herejías, entonces ¿tú qué haces? Viene un sacerdote, un párroco que de repente enseña error, algo que va en contra de quizás del mismo catecismo, incluso, si vamos a poner así. Creo que es menester poder mostrar la verdad, ¿no? Y si es posible, eh, hacerlo públicamente para difuminar el error, esparcir y destruir el error frente a, a Claro, aquella... y eso es lo que Tian está decidiendo en este canal sobre el señor José Plasencia. Ajá. Bueno, por eso yo creo que si uno cree, no por decir Plasencia, ¿no? Pero si una persona cree que hay algo que va en contra del depósito de la fe y expone eso, yo creo que está haciendo bien. Si alguien eh, A ver, Santi, pero yo te voy a hacer una cubre, pregunta. A sí, ver, sí, a espérate, ver. espérate, Ariel, espérate, Ariel, espérate. Mira, sin afán de otra cosa, pero comparar al EFEB con, o sea, y me refiero para los lefebristas, porque cuando uno ve lo que enseña el lefebrismo te marca una línea muy clara. El lefebrismo no es, o sea, yo puedo entender que en la iglesia siempre haya problemas, y eso lo puedo entender. Es más, es más, yo mismo aquí he señalado que a mí me ha tocado alguna vez ver abusos litúrgicos. El detalle es el siguiente: pretender que el lefebrismo, ojo, el lefebrismo
que es, eso no puede ser católico. Y no puede serlo porque están muy apegados a las enseñanzas de su fundador, que es Marcel Lefebvre. Y Lefebvre te marcó sobre la línea de la Tierra. Ahí están las declaraciones de Lefebvre una y otra vez. Ahí están, no son inventos. Lefebvre te lo dice. La iglesia conciliar no es la iglesia católica. Y eso lo puedo probar. Como Lefebvre lo decía, el arca de salvación somos nosotros, decía la fraternidad. Ahora les ha dado por decir que no, que el único punto pues, es que es la misa en latín. No es cierto, no es solo la misa en latín. Eso no es así. Te echan en cara. Es más, Lefebvre te dice que la iglesia apostató. Y eso va en contra de toda la tradición que dice que la iglesia no puede apostatar porque precisamente está guiada por el Espíritu Santo. Es más, esa declaración choca con la de Tertuliano, por ejemplo, que Tertuliano decía muy claramente, suponer, dice, que todas las iglesias han errado es pretender que el Espíritu Santo no las ha protegido o que el Espíritu Santo no cumplió la misión para la cual fue enviado. Y eso es lo que te Eso propone estamos de Lefebvre. acuerdo nosotros. En eso estamos de acuerdo nosotros, Alberto. Yo acá yo jamás me subí a defender a Lefebvre ni nada, ¿no? Simplemente eh, estamos hablando de una irregularidad con la fraternidad católica para mí y, y más allá de su fundador y de ciertas cosas que yo no puedo hablar porque yo no puedo, ni es mi intención poner a defender a Lefebvre ni nada. Eh, Hay una irregularidad con la fraternidad eh, y, y yo creo que hasta ahí nomás tenemos que dejar el tema, hasta que la iglesia defina lo que va a pasar. Yo no entiendo por qué tanta, como tanta, yo veo, y no quiero defender, no quiero ponerme en la postura de defensor de la fraternidad ni nada, porque no es mi intención, pero yo a veces veo mucho hate, ¿no? Y la realidad es que es un tema que se tiene que definir, todavía que se está por definir. Para mí esto no está definido ni sentenciado, y para algunos sí. Y yo no estoy de acuerdo con que haya, con estas personas que dicen que ya está definido y sentenciado. Entonces, si alguien quizá brinda su apoyo, yo no sé por ejemplo qué pasaría si en el supuesto caso el Papa da el asentimiento para las ordenaciones. ¿Qué pasaría con las personas que ya le dicen cismáticos, que ya le dicen que no son católicos, que ya no sé, qué pasaría con ellos? Yo me ¿Y qué pregunto. pasaría si no? Ah, bueno, no, pero ¿qué pasaría si sí? A ver, ¿qué A ver, pasaría si sí? Yo me hago ¿qué cargo. A pasaría ver, si sí? empiezo A yo. ver, ¿qué Mira, pasaría mira, si a sí? ver, empiezo Me yo. Yo me hago interesa, me cargo. interesa Mira, me interesa qué bueno, harían. por Me eso, a ver. interesa qué harían. Ahí va, cámara. Yo sí, a ver, Se van yo a sí tener le que entiendo. esconder, ¿no? Espérate, Se yo van sí a le tener entro. que No, esconder no, debajo no, de no la lo voy a cama. esconder. No me Se lo van a voy a tener que esconder. esconder debajo de la No, cama. espérate, Pero, no. De ninguna manera. ¿por qué? Si vos ya estás No. diciendo que son sismáticos y te Bueno, viene el Papa y te bueno, dice que no, bueno, pero pues, ya bueno, tuviste Santi. 100 programas tirando que son sismáticos Pues, y ay, te va a bueno, tener pues, que... bueno, ¿Qué va a hacer ahí? Yo no digo bueno, pues ya nada, te voy a decir qué voy a hasta hacer. el momento Pues por ahí, lo menos yo espérate, no digo nada, ni que sí cállate. ni que no. Santi, ¿Entendés? te voy a decir qué voy a hacer. Voy a tener que salir con mi mantita ahí con la cola entre las patas a decir, ay muchachos, pues ¿qué creen muchachos? Pues que siempre son sismáticos. Me equivoqué muchachos. Ay, caridad hermanos, caridad. Por favor, pues así, pues ¿qué quieres que yo te diga? Ahora yo te la devuelvo. ¿Qué Sí. pasa si sí? A ver, ¿qué pasa si? Porque al Voy a, final voy yo a, lo voy que a creo, decir, voy a decir, ajá, si pasa, si sí, la persona que estuvo quizás apoyando a la fraternidad, etcétera, o va a admitir el cisma, va a admitir el cisma decretado formalmente por la iglesia y se va a cismar con la fraternidad o se va a quedar en la iglesia.
básicamente es eso, no hay mucha más vuelta. A ver, O se cisma con la fraternidad o se queda en la iglesia. Pero, pero la diferencia es que nadie dijo nada antes. Esa a es la ver, gran diferencia. yo diría, En este caso, yo te veo, y bueno, ¿me cismo con la fraternidad o no me cismo? Pero yo ahora yo no te digo, sí, estoy cismado con la fraternidad, porque no es la realidad. Pues, a ver, eso es lo que yo veo hasta ahora. No, no hay una definición que la iglesia haya hecho. Y estamos esperando una Pero definición de... Santiago, si el Papa dice que no son cismáticos, eso es escape. Em, no, no, Tiene que haber un documento. no es a escate. ver, yo no creo que salga un documento donde digan que no Y el son documento cismáticos. tampoco es cátedra, ¿no? A menos que tenga Por el dicasterio y todo lo demás. Sí, sí. que sea definitorio, que Mm, defina. Si no definen, lamentablemente no podemos decir que ese es cátedra. ujú. Ahí yo quería opinar. Eh, Perdón, buenas noches. No sé si se me escucha bien ahí a todo el panel y al chat. Ok, de hecho, con lo que comenta Santi, bueno, yo ya había subido aquí alguna vez. A mí me llama poderosamente la atención en estos días que el escenario de qué pasaría si, qué pasaría si no. Y dando navegación, buscando en documentos, o sea, creo que justamente para eso, por eso está definido en varios documentos y en varios lugares como derecho canónico, el catecismo, en cartas por ejemplo, el Papa Francisco en la Jornada Mundial de las Comunicaciones, donde se incita, por ejemplo, al respeto a la integridad del otro, hacia no hacer juicios temerarios, a no hacer calumnias. Entonces, creo que ahí es donde está el punto fino, en donde uno sí puede, creo yo, opinar acerca del contenido de otro, eh, guardando, pues obviamente atacar al argumento, presentar una evidencia, un documento y demás, y mantenerlo con esa línea, ¿no? Mantenerlo dentro de esa línea, porque viene después ese problema, ¿no? ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? ¿Qué tanto tengo que disculparme o qué tanto me voy a vanagloriar? No sé, que lo puedan... eso para mí es como a punto importante, más allá de la definición que pueda llegar a tomar a este momento la iglesia. No sé. Yo No, está quería muy bien, muy bien. responder a, Ahí lo que dice Lucho, Luyo, está interesante porque justamente la verdadera pelea es en este estadio de necesidad. Ahí estamos la verdadera pelea de los argumentos, que es lo que se va a dirimir seguramente en el momento en el que ya sea indispensable sentarse a debatir sobre el tema de las ordenaciones. a Yo ver, veo ahí un punto muy flaco en la fraternidad de San Pío X. Ahí veo yo sinceramente un punto muy flaco, eh, con pobre argumento con respecto al tema del estado de necesidad. Realmente ahí veo un pobre y muy pobrísimo argumento de la fraternidad de San Pío X. Si van a salir a pelear con eso, preferible que no peleen, que no salgan ni al ring, porque se lo van a Coincido. comer crudo. Pero bueno, por Sí. lo que yo estoy viendo, no sé, tendrán mejores argumentos, no sé, pero bueno. Pero sin embargo, yo hoy no puedo definir algo que la iglesia todavía no definió. Eso sinceramente yo no lo puedo hacer. Si hay alguien que lo puede hacer, bueno, lo que la iglesia no ha definido aún es el cisma formal, pero exacto. o sea, no es cuestión de solamente preocuparse por la palabra formal. O sea, no es por el hecho de que como no es cisma formal, entonces no hay que preocuparse. Todos estamos tranquilos, No, la no, fraternidad está- tenemos que Entonces, preocupar por por ahí todos. va por ahí va la cosa, me parece, pero a ver, yo quería responder esa pregunta que me indicas que hacías, si es que, ¿qué pasa si le da, digamos, la facultad para la ordenación? Entonces, yo igual, o sea, como siempre, si la iglesia lo dice, la iglesia debe tener seguramente el criterio y la asistencia del Espíritu Santo para poder decidir eso. Por alguna razón lo decide. Entonces,
Si quiero evaluarlo, me podré investigar por qué, las razones, de repente ellos ponen los argumentos necesarios, la iglesia en los documentos, qué sé yo. Pero lo primero que voy a hacer es tratar de sentirlo, ¿no? Que la iglesia me está mostrando eh, la tradición, lo correcto. Ahora, pero que suceda eso de que un documento donde diga que la fraternidad no está en cisma, lo veo, por no ser imposible, muy difícil, porque ya los documentos de la iglesia anteriormente emitidos y las cartas, las comunicaciones entre la fraternidad y la iglesia siempre ha sido clarísimo. Siempre la iglesia ha hablado de que tienen un comportamiento cismáticos o simplemente le ha dicho que están en cisma en algunos documentos. Entonces, viendo el contexto, no solamente hay que ver los documentos, el derecho canónico, evaluarlo en función a la fotografía de ahora, hay que ver todo el desarrollo, ¿no? Toda la evolución, estos casi 60 y tantos años, 70 años, en que la fraternidad, cómo ha ido comportándose con respecto a la iglesia, cuál ha sido su posición, lo que siempre ha enseñado, y ahora evidentemente existe un núcleo muy fuerte de la fraternidad que sigue en esa línea, en esa esencia del Lefebvre, ¿no? Y sus documentos oficiales ¿no? lo muestran así. Los videos de los hermanos de la fraternidad que publican también siguen criticando a la iglesia, criticando al Papa, a veces lo llaman cismático. Entonces, eh, es muy difícil para mí, o casi imposible por decirlo, de que la iglesia emita un documento donde diga de que la fraternidad no está en cisma. Lo que puede darle es facultades, como siempre se lo ha hecho, facultades por misericordia, por llamarlo, a que se puedan unir a la comunión. Entonces, eso es lo que puede hacer, pero no decir que no esté en cisma. Para mí me parece que sería contradictorio. Si sucede en el caso extremo de que sí la iglesia diga que no está en cisma, de alguna manera entonces tendría que yo, primero, asentir que la iglesia está enseñando lo correcto y después evaluar por qué lo dijo. Ahora, Eh, y para finalizar con respecto a Alemania, a la, a la, este, La iglesia sinodal. la iglesia sinodal de Alemania, ya la iglesia, así como a la fraternidad, ¿no? Tiene documentos de advertencia de penas graves si es que se salen de la tradición. Simplemente que sigue siendo misericordiosa. Así como es misericordiosa con la fraternidad, por mucho tiempo lo fue. Entonces, para evitar el cisma, así igual, ¿no? Con la Iglesia Sinodal de Alemania lo está haciendo. Pero ya existen documentos del dicasterio donde le indican que si se sale de la tradición, entonces van a recibir penas muy severas. Entonces, aquí no es que se está, digamos, acariciando a la Iglesia Sinodal de Alemania y se está tratando de agarrar con el garrote a la fraternidad. La Iglesia sabe por qué lo hace, ¿no? La Iglesia es sabia, es maestra, y entonces hay que simplemente dejar realmente que la Iglesia tome la decisión en el momento que lo crea oportuno. ¿Vos sabés cuáles fueron las últimas, te pregunto, ¿no? Por ahí, las últimas conclusiones y los últimos encuentros, eh, en qué año lo más cercano que tenemos de los encuentros y de las auditorías a la fraternidad? Ah, ¿cuál de las dos? La fraternidad de San Pío X. La última Tengo, fue hace poco, ¿no? Con Fernández, con el cardenal encargado del exacto, dicasterio. sí, sí, bueno, hablando del tema de las ordenaciones, pero antes tengo entendido Con que fue la del Papa Francisco en el 2000, entre 2015 y 2020, que empezaron los contactos con ellos, En el con el, 2021 se refiere como cismático, movimiento con cismático. el Monseñor Víctor Hunder, ¿no? No, en el para... 2021 fue el último pronunciamiento del Papa Francisco en Tradiciones Custodes. Ahí se refiere como movimiento cismático al movimiento del Lefebvre. Ah, ok. Lo de ¿Cuándo Vitus fue Hunder. el...? Entonces el Papa en su momento dijo que no son Lo cismáticos de Vitus Wonder es un relato que él sobre dio, más no hay sobre declaración oficial. O sea, tendríamos que sobre creerle o al relato de Vitus Wonder o creerle a Tradiciones Custodes. Y obviamente ajá. aquí premia más lo que es el documento oficial, que es Tradiciones Custodes.
Sí, la interpretación de tradiciones custodes, ¿no? O un rumor, porque lo que Exacto. están poniendo en la mesa es un rumor Santi, nada pero más. a ver, Yo Santi, yo ya- No, creo no, que yo tenemos digo que porque saber distinguir. justamente la mano, digamos, derecha de Francisco en estos contactos con la fraternidad fue Vitu Honder, digamos. Sí, tengo entendido. Pero yo le puedo Claro, decir que esa Según persona el mismo dijo otra relato de cosa. Vitus Wonder. Yo le puedo Eso es decir lo que esa curioso. persona dijo otra cosa. Ajá. Y listo. a ver, Lo vamos que por pasa es que partes. lo de Vitus Wonder lo dijo fue Vitus Wonder. Entonces hay que creerle a Vitus Wonder porque lo dijo Vitus Wonder. No hay más quien confirme eso. Pero no solamente eso. A ver, el detalle es el siguiente. Yo No, creo que no, se no, tiene que apreciar obviamente. dos situaciones. A ver, Santi, el detalle es el siguiente. A ver, Sí, yo entiendo que la actitud tanto del pontificado de Benedicto XVI como posteriormente el pontificado del Papa Francisco fueron de conciliación, es decir, de un intento abierto. ¿Por qué? Por permitir que la fraternidad se integre, por permitirle la legalidad necesaria. Incluso les permitieron sacramentos. Si no estoy equivocado, solamente pueden celebrar no, es matrimonio y bautismo, creo que es nada más lo que Confesión. Confesión, en pueden el celebrar. año de la misericordia, en el año de misericordia, Y se perdón, extendió por los fieles. fue cuando se les extendió Exactamente. el La perdón de los facultad. pecados. Sí, sí. Así es. Bueno, eso se entiende, como por ejemplo en su momento se llevó a hacer con comunidades, por ejemplo, nestorianas. El caso de, si no me equivoco, es tal vez el caso del Papa. ¿Quién fue a ver, hay un Papa que extiende esta labor. Ay, ¿cómo se llama el Papa en las épocas de Justiniano? Era al que retuvo Vigilio. el Papa Vigilio, por ejemplo. Hace un intento muy fuerte. Honorio también lo llegó a hacer, o lo intentó hacer, ¿no? El Papa Sí. Clemente VI le dio también permiso a los sacerdotes armenios para que dieran los sacramentos a los cismáticos. Claro. Pero eso lo que refleja es la buena fe de Roma. Y esa buena fe de Roma, ojo, cuidado con esto, contrasta terrible y constantemente con el lenguaje desafiante de la fraternidad, con un lenguaje que una y otra vez no pierde la oportunidad, repito, un día sí y el otro también, de estarte achacando en la cara que tú no eres la Iglesia Católica. Pero al mismo tiempo la fraternidad persigue, o esta ha sido la modalidad, estos lefebristas de ahora, a mí me llaman mucho la atención, porque si Marcel Lefebvre viviera, les diría que son una panda de tibios, igual me porque gustaría. persiguen, ¿cómo? No, nada, termina y yo después Bueno, voy a hablar porque un poco. persiguen estar bajo el cobijo de la Iglesia conciliar, a la que dogmáticamente acusan de un montón de errores. Persiguen estar bajo el cobijo autoritativo de una Iglesia conciliar que dicen, ay, no, es que yo sí reconozco al Papa. Pues sí lo reconoces, ¿y luego qué? Lutero también reconocía al Papa y no le tembló la mano para en su momento, ¿cómo se llama? Desobedecer cualquier prescripción papal. Lo mismo hizo Calvino, lo mismo hizo Enrique VIII. Lo mismo podemos decir de estas figuras, que llegaron al grado de la confrontación. Enrique VIII es el mejor ejemplo de esto. Tan reconocía la autoridad de Clemente, era Clemente VII, si no me equivoco, era, que por ende le pide la autorización para el divorcio. Es decir, si Enrique, no podemos acusar a Enrique de que no reconocía al Papa, no, sí lo reconocía. Cuando le niegan la dispensa matrimonial, ¿qué fue lo primero que hizo? Romper con la Iglesia. De una. Y eso no significaba o no implicaba que no reconociera la autoridad papal. Significaba que la reconocía, pero que no le gustaban los resultados que le daba o las respuestas que le daba. Lo mismo ¿cómo se llama? Esta fraternidad. Sí, ahí sí, yo reconozco al Papa. Pues sí, pero si ya te dijeron que no puedes ordenar obispos, que te esperes, que primero hay que solucionar o que zanjar situaciones ahí en materia doctrinal. Respuesta, no.
No, 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 porque por mi estado de necesidad, que no sé qué cosa, que esto, que el otro. Y ya está todo, Santi. Ya está mira, yo estoy en el grupo de Telegram de donde ya están organizando ¿cómo se llama? Las consagraciones. Ya, hasta que hicieron un toque del viaje, que se vaya a No, está Tahití. bien, está perfecto. Yo No, sinceramente eso yo no me voy a meter en ese tema de lo que puede llegar a pasar después porque sinceramente no lo sabemos. Y justamente hasta que haya una definición formal, yo no voy a decir, lamentablemente acá tengo que no estar de acuerdo con lo que dijo Richbert recién de lo de tradiciones custodes, porque yo entiendo que en esa carta no hay ninguna definición ni tampoco se utiliza el término cismático con respecto a una cuestión decisiva, ¿no? O una sentencia del Papa Es como que lo cismático. decisivo fue en el 88, Santiago. En el ¿Cuál? 88 fue lo decisivo y en el 96 se ratifica. Pero no me acaba de hablar de tradición custodes vos. Sí, por eso. Tradiciones Custodes lo que hace es reafirmar lo que ya se había dicho desde el 88 y el 96, 2009, 2011, 2014. O sea, porque no ha cambiado el estatus canónico de la Sociedad Sacerdotal San Pío X. Es más, el cisma Pero eso viene no, el desde estatus canónico 1975. no es Desde cisma 1975 formal, ¿no? viene el espíritu cismático de Lefebvre, cuando él no Sí, sí, aceptó la supresión de la fraternidad. el espíritu yo no te lo niego. Por Espíritu eso, cismático y hay se hasta ahora formaliza con el acto en los cismático en el alemanes. 88. No hay formal, Richbel, no hay formal. Bueno, Lamentable, o sea, en ya, realidad si sí. quieres, O sí. sea, Bueno, está bien. tendrías que ver lo que Si quieres, dice Ecclesia formal, Dei está bien. Afflicta. La verdad, no Lo, me voy a lo que poner a pasa, debatir acá, a ver, pero es que lo que pasa no es hay que hay, signo hay formal. confusión, hay confusión en este punto. Lo que va a pasar ahorita el 1 de julio es que se va a declarar excomulgados los obispos que ordenen y los obispos que consagren y los que se han consagrado. Eso es lo que va a pasar el 1 de julio. Pero como tal el cisma ya existe por la desobediencia constante que tiene la fraternidad. Sí, como los alemanes también están en cisma, ¿no? Sí, correctamente. Los que Es cierto. desobedezcan van a estar en cisma, Así. independientemente que haya una Sí. declaración formal. Increíble, yo no sabía que ya había cismas formales con los No, alemanes no, y con fíjate lo que te las estoy diciendo. fraternidades Por San eso Pío yo, Existe, X. Santiago, existe lo Increíble. que se llama cisma infieri y el cisma formal como tal. La fraternidad estaba en cisma infieri desde 1975. En el 88, cuando Lefebvre hace el acto cismático, después de ¿Qué que es el lo Papa que le había vale? advertido, se convirtió en un cisma como tal. Por eso se le ¿Qué es llama lo que movimiento vale? cismático. Ante el derecho de la iglesia, ¿qué es lo que vale? La La letra palabra de del la Papa. ley, la La letra palabra de del la ley, Papa. exactamente, la letra de la ley, la definición del Papa. Y eso Como lo tal, hizo el no hubo Papa. definición de cisma, por ¿Sí? lo tanto no están en sí. Sí lo hubo. Aquí Bueno, está está bien. aquí está el detalle. No, de hecho sí lo Exactamente, hubo, Santi. Ahí yo está lo el veo, No, detalle. de yo lo hecho veo. sí lo hubo, Ahí Santi. está el detalle. Lo hubo en el No 88 voy a y se entrar en ese ratifica en el terreno 96. no voy a entrar en ese terreno porque me parece totalmente inconsistente. Pero bueno, El no voy a cardenal poner a Burke, debatir, que es no voy a doctor en poner a Derecho debatir Canónico, lo acá confirma también. no me voy a poner a debatir acá si son definiciones formales. No son definiciones formales y bueno, si ustedes quieren decir que sí, está bien, pero eh, tampoco con esto quiero defender ¿no? la fraternidad ni nada, pero acá lo que vale es la letra de la ley. Y la letra de la ley no hay definición como Y el tal. legislador supremo decretó que sí era cisma, en el 96. Es que sí está definido, mi estimado Santi. pero al margen de eso, yo escucho, discúlpame Santi, pero yo escucho el Permíteme, mismo dice. argumento protestante. Mientras no está escrito en la Biblia, no lo creo. No No, existe. es que sí No, está definido. pero Está tiene definido. que haber una definición Sí está definido. Sí. con tales Sí, existen Sí está definido. documentos, varios Pongo un documentos ejemplo, donde Santi. declaran que están en cisma. Pongo un ejemplo, Santi. Hay varios en realidad. Para estar en cisma sí, está. hay que negar al Papa y su autoridad. Muchos de los lefebristas dicen que sí tienen este conocimiento del Papa y su autoridad, ¿verdad? Muchos sí, pero muchos no. Esas personas que no, en su corazón, rechazan, ya están en cisma. No han recibido el documento del Vaticano, pero eso no importa, ya están en cisma. Decir que todos están en cisma es un error. Decir que ninguno está en cisma es otro grave error.
Otro ejemplo, creer que hay Vos me o podés existe dar, una vos me iglesia podés dar paralela, el documento donde creer que se utilizan las existe fórmulas. una iglesia paralela ya es estar en cisma. Muchos de los lefebristas, y yo una vez tuve la mala suerte de conversar con un lefebrista, él lo dijo, que la iglesia conciliar era la mala y que ellos, los Pero lefebristas, eran la iglesia que mantenía la verdad. Eso Nelson, ya es estar en cisma. Nelson, Tal vez a él no le ha desobediencia no llegado el es cisma. documento. A él no le ha Nelson, llegado el documento, pero ya, Nelson, desobediencia no es cisma. Desobediencia constante si se vuelve cisma. ya. No, Iglesia paralela, cisma. Es un invento de Iglesia desobediencia. No, paralela, eso te lo dice cisma. cualquier derecho No, no. canónico. Cisma se vuelve cuando hay un lenguaje definido, utilizado y un lenguaje técnico en cada encíclica. Vos lo debes Como saber. Cuando, Lefebvre, cuando como Estudiar dice, Lefebvre, cuando teología. Lefebvre dice que no quiere estar en comunión con la iglesia, como ¿qué Lefebvre, quieres entender tú por Estamos eso? hablando de los documentos, Richwell. Vos estudiás teología, sabés Por que eso te hay estoy diciendo. diferentes fórmulas, tanto en encíclicas como en constituciones apostólicas, etcétera, que declaran fórmulas y términos específicos, declaramos, decretamos, definimos, No, esto no aplica para hay este un punto. documento, donde hay un documento que defina con esas fórmulas utilizadas para decretar los cismas Es que no hay con fórmula para respecto a la declarar cisma fraternidad. como tal, Santiago. Lo que hay es la palabra del Papa declarando el cisma, independientemente Ajá. de la forma ¿Dónde como tú está quieras la verlo. fórmula? ¿De dónde está la fórmula? Es que la Para que fórmula lo nosotros hablas tú, podemos, no es para que fórmula, es el hecho de nosotros, decir que están en cisma. no, no, los documentos tienen fórmulas para que nosotros veamos si los No, no, no. documentos son de Estás carácter partiendo por el error obligatorio. de una declaración es cátedra. La declaración es cátedra sí tiene una fórmula definitoria, pero el hecho de declarar en cisma a alguien, o el hecho de declarar excomulgado, o el hecho de declarar hereje a alguien, no necesita una fórmula precisa. Simplemente basta con que se señale como cismático, como hereje, como apóstata, y ya. O sea, no hay una fórmula precisa para eso. Ningún canonista te va a decir que hay una fórmula. Lamentablemente tengo que disentir ahí, Rachel. Sí hay fórmulas y bueno, Pero está ¿cuál es bien. la fórmula? A ver, ¿cuál es la fórmula? Ya te los nombré, las mismas fórmulas de las decisiones formales que se publican en los documentos como constituciones apostólica, encíclica, etcétera, donde tienen un lenguaje definido como declaramos, decretamos y definimos ciertas cosas. Como No, se ha hecho eso con la aplica para los herejía, ¿no? dogmas, no aplica para la Para parte la del derecho herejía canónico. aplica, para la herejía. No, en tal Si caso hay aplica el herejía, anatema. un punto Aplicaba el clave, anatema. eh, si hay herejía, un punto clave, si digamos que se encuentra herejía en el cisma, en la fraternidad, se cisman por hereje. Ok, tú tienes Se la cisman. fórmula de que se declaró cismática la iglesia palmariana. Eh, la O fórmula. reconoces que son cismáticos. No, no sé de qué me estás hablando. son cismáticos. Es un grupo cismático. Y no hubo Recontra. necesidad de una fórmula para Es declararlo cismático. inmediato. No necesitan que Exacto. cada uno tenga su documento y diga, bueno, esto ya viene firmado el Papa y ya me Pero está reconoce. separado de la iglesia. Es un grupo que está separado de la iglesia con sus propios obispos y su La propia fraternidad jerarquía. también dice estar separada de la iglesia. Exacto. Bueno, ahí Muy ya bien, bueno, estamos muy ahí, bien. bueno, ahí ya estamos en otro tema. Por eso. Para Muy bien. mí no están Ese es el separados de la tema. iglesia y son católicos, pero bueno. Perdón, No perdón. son Y, católicos. a no ver, son espérame, son a ver. católicos Vámonos con Ya irregulares. Eclesia se Dei. conversó esto, ya se conversó con otros hermanos Sí. que han estado de acuerdo, incluso hermanos que están en contra de la fraternidad, que han estado de acuerdo de que no están separados con su propia jerarquía, sino cuál es el ¿Y por sentido qué crean tribunales que le pidan aparte, un Santiago? tribunal al Papa. El Santiago, tribunal ¿por qué al crean Papa. tribunales aparte? ¿Dónde está el tribunal aparte? Ellos crearon un tribunal aparte llamado San Carlos Borromeo. ¿Por qué ellos crean un tribunal eclesiástico ¿Dónde aparte? está el Puedes ¿a dónde investigarlo. está el tribunal aparte? ¿A dónde está el tribunal aparte si le Puedes piden investigarlo. la ordenación al Papa? Tribunal San Carlos Borromeo. Y ellos no te aceptan lo que te diga un tribunal eclesiástico en comunión con el obispo de Roma. Porque para ellos en realidad en la práctica no le vale la autoridad del obispo de Roma. Fíjate que pidieron permiso al Papa, el Papa no se lo concedió y aún así van a hacer lo que les da la gana. Así ha actuado la fraternidad. Tribunal aparte, perfecto, cuando no se le concede.
Bueno, eso es caer en cisma porque estás desautorizando la Perfecto, autoridad del sí, Papa. sí, pero, Y exactamente. no necesitan que Si les el Papa manden no un les documento. concede, si el Papa no les concede, van a caer en cisma, si es que No, está. no, no, no. No, ya ahora pueden estar Ya muchos. lo están. Lo que van a hacer es No, excomulgados no los es obispos regla que que tienen consagren y los que no sean que consagrados, enviarles los que una sean carta a consagrados. cada uno de la fraternidad para que digan, ah, miren, ya me llegó la carta, el documento, ahora sí soy formalmente cismático. No, no, Y así hay, no y hay funciona. pronunciamientos también de diócesis que advierten de la fraternidad como cismático. Está bien, está bien. Yo, la verdad, sinceramente, no he visto un documento que No me se diga requiere. la formalidad, Santi, ¿y este? A ver, Santi, un pero este que reconocimiento es formal Ecclesia de que Day, son cismáticos. a ver, Santi, ¿y Necesito este que es Ecclesia Day? reconocimiento. Ya los leí todos esos documentos, O sea, este, este no Alberto. les da, o sea, Alberto, yo esto ya no los leí los pone documentos, ¿no? Todos los en jaque. documentos que utilizan las personas que tratan de cismático a la fraternidad, ya los leí, ¿no? Y nunca A vi ver, una pero a ver, definición formal de cisma. Disculpen que se los diga, no, pero nunca vi. Pero es que no has a ver, a ver, explicado a La, ver, cómo a ver, sería a una ver, o definición sea, formal de ¿cómo cisma. Negar sería? la A ver, autoridad del para Papa. entenderlo. Espérense, muchachos, a ver, espérense, para no estarnos interrumpiendo, a ver, ¿cómo sería la Anatematismo, no definición sé, formal de cisma? anatematismo, ¿vos estudiaste eso, Alberto? Anatematismo a Nestorio, herejes como Eufemismo, Pirro, claro. Eso sería anacronismo. Honorio, etcétera. Claro, claro, pero eso ya está en ¿Sabés? materia conciliar, es decir, Y bueno, pero es que se eso ya necesita es, un eso ya es documento materia formal, conciliar. justamente. Bueno, pero por eso Claro, se pero el necesita un detalle es de que documento aquí, fuerte, no una a carta ver, del pero por Papa, se ejemplo, necesita un documento fuerte, claro, pero a ver, un por documento ejemplo, que realmente defina. te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cuál es el documento que declaró cismático a, por ejemplo, a Calvino? O el que declaró cismático a Knox. Y no sé, Concilio de Trento, la herejía de Calvino. Y, No sé, yo no, pero el de, por no ejemplo, sé, no vamos, me voy a el de poner Knox. El de a- Knox, no me voy a ¿cuál es poner el que declaró? ¿Dónde está el documento que declara cismático a Knox y a Enrique VIII? Porque, ojo, estos se cisman en el cúpulas interludio paralelas. de Trento, pero que yo sepa que hay una, de Lutero sí, claro que de Lutero, y es más, Cúpulas de Lutero es una paralelas bula. que se separan del Papa, de la autoridad del Papa. ¿Cómo? Cúpulas paralelas que se separan de la autoridad del Papa. Claro, pues ese mismo sistema es el Lo que que la se fraternidad dice, no hizo. ese mismo sistema es el que se dice con la Iglesia de ahí, movimiento cismático, Eso se refiere al pasado, Alberto, al el pasado. Papa. Sí, sí, se Ajá. refiere a que en un pasado hubo movimientos. Está clarita la carta, yo no, sinceramente no entiendo, pero bueno, qué sé yo, serán sus posturas, su forma de ver Ojo, las en el cosas. 96 se la ratificaron. Lo que pasó fue que después Benedicto No hay les hace ratificación la de indicación nada, otra Alberto, vez. porque no hay cisma, no hay ratificación de nada porque no hay cisma. Santiago, Por pero eso, o tú sea, estás en Cisma, negación porque te están dando efectivamente. evidencia y lo que estás es negándolo. O sea, no hay cisma no estás formal. dando algo No, contrario. es que jamás me diste el documento Allí donde te lo se lo está cime dando formalmente. Alberto. Alberto te lo está em, colocando allí. No, yo no Pero, veo ahí Alberto, si declaración quieres le pones formal. el del No veo Pontificio declaración Consejo Legislativo formal. para los textos. Lo que pasa es que, a ver, Santi parte de la premisa que debería existir una fórmula, una formalidad, un documento con una formalidad en la fórmula que Sí. declara, ¿no? Y eso tendría que sustentarlo realmente. Eso, Es muy necesario eso. Es la letra de la ley. Pero pero no, según eso no quién. existe. Usted tendría que defender esa postura y eso no es defendible. Además, yo para acusar a alguien, o sea, en No, este no, no caso, estamos hablando de acusar. Estamos hablando, yo no puedo decir ni que sí ni que no en este momento, porque yo no tengo todas las pruebas y las evidencias. En ese caso, la iglesia las tendrá, y como la iglesia no me dio la definición formal, yo no puedo andar acusando de nada temerariamente a la Es fraternidad. temerario, exacto, es temerario decir que son cismáticos, exacto. Pero igual de temerario es decir que en esa comunidad no hay cismáticos, igual.
¿Mm? ¿Cómo? Yo creo que sí. O sea, creo que va por ahí también. Es que es así. Muchos de ellos en su corazón, en su actuar, son cismáticos. Muchos de ellos. En el efebrismo existen muchos que tienen su iglesia paralela, en su mente, en su corazón, que ellos creen que ellos son el remanente de la verdad, que la iglesia católica es la gran ramera. Aquí lo han dicho. Entonces, ellos no necesitan recibir un documento oficial. Ya son cismáticos. Y es que la iglesia en ese contexto, viendo toda la naturaleza del movimiento de la fraternidad, no le puede decir que no esté en cisma. Es casi imposible, sería una contradicción. ¿Cómo va? Y peor aún, darle para mí es el beneficio de seguir ah, ordenando obispos con el peligro, sabe que la iglesia, con el peligro que existe de que se difundan las enseñanzas, ¿no? De la misma fraternidad que están en contra. Entonces, eso para mí casi es imposible que le dé el permiso, porque ellos actúan, no actúan encarrenados, ellos actúan por su cuenta, ellos fundan movimientos en otros lugares, tienen toda, digamos, la libertad para hacer y hacer sus enseñanzas en contra del Concilio Vaticano II. Todo ese contexto, yo no creo de que la Iglesia les dé esa facultad de seguir ordenando obispos. Realmente es casi imposible para mí. No, no, la verdad que eso no lo sabemos. No sabemos que lo que va a definir, va, Mm. pues, termina diciendo la Fíjate iglesia. aquí, Santiago, este es un documento oficial del Magisterio, del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. O sea, es quien se encarga de dar la interpretación oficial del derecho canónico. Y aquí está tratando justamente este tema, excomunión por cisma a los adherentes al movimiento de Marcel Lefebvre. O sea, si esto para ti no vale, no sé qué pueda valer entonces del derecho canónico, porque esta es la interpretación oficial del derecho canónico por parte del magisterio. Y aquí claramente se usa la palabra cisma casi 20 veces, ¿ves? Sobre la excomunión por cisma en que incurren los adherentes al movimiento del obispo Marcel Lefebvre. ¿Cuándo se publicó esto? El 24 de agosto de 1996. Y esto fue a raíz de que se venía cuestionando por varias personas qué había pasado con la fraternidad, si solamente era excomunión o era cisma, si la excomunión era válida o no era válida, y la iglesia se pronunció nuevamente y aclaró que sí. Y mi paisano, el cardenal Rosalio Castillo Lara, un cardenal venezolano de Derecho Canónico, doctor en Derecho Canónico, también explicó esto. Los dos delitos en los que incurrió Lefebvre y los obispos que consagraron fueron el cisma y la excomunión. En esos dos delitos cayeron ellos, ¿no? Y los que se adhieran formalmente al cisma, pues incurren también en excomunión y pues prácticamente son cismáticos, ¿no? Pero ya el hecho de la práctica de desobedecer constantemente al Papa, a la Iglesia, eso los hace cismáticos, los hace tener un espíritu cismático. Por eso yo no te puedo decir, todo miembro de la fraternidad es cismático, no. Pero sí hay personas que se comportan con ese espíritu cismático. Ahora, los que se adhieren formalmente, es decir, los sacerdotes y obispos de la fraternidad, pues no hay ninguna duda. Pero lo que va a pasar el 1 de julio va a ser la excomunión, porque recordemos que el Papa Benedicto le quitó la excomunión a los obispos que Lefebvre consagró. Esto como un gesto para que ellos se volvieran a acercar a la plena comunión. Pero ellos no quisieron hacer eso, sino todo lo contrario. O sea, empezaron a criticar más bien ese retiro de la excomunión que le hizo el Papa Benedicto. Por ejemplo, Monseñor Bernard Tisser de Mallerais lo que dijo fue, bueno, no importa, es irrelevante porque para nosotros no valió esa excomunión. O sea, ellos rechazaron la autoridad de la Iglesia. Y ellos mismos decían, nosotros queremos ser excomulgados. Y el mismo Lefebvre decía, nosotros no estamos en comunión con la Iglesia, aunque ustedes nos concedan obispo, aunque ustedes nos concedan celebrar con el misal de 1962, nosotros no queremos estar en comunión con esa Iglesia. Lo dijo el mismo Lefebvre y ya esto lo declara nuevamente cismático y esto fue en el 87. ¿Cuándo se formaliza entonces esto? En el 88. Y creo que fue el 11 de agosto, el 11 de junio, el Papa Juan Pablo II le envió una carta a Lefebvre pidiéndole que se arrepintiera y que no hiciera lo que iba a hacer, ¿no? Porque si no iban a incurrir en un acto cismático y en eso fue lo que incurrió Lefebvre.
No sé cómo alguien puede decir, no, no, no hay cisma formal. Claro que sí, se formalizó en el 88, pero se venía dando desde el 75. Por algo también Monseñor Fulton Sheen, cuando se pronunció hacia una persona que le preguntó sobre la fraternidad, él le dijo que era una comunidad cismática, porque ya Lefebvre mostraba esas actitudes cismáticas cuando rechazó la supresión de la fraternidad. Por eso él se refería al Papa como modernista, también algunas veces lo trató de hereje, otras veces lo trató con distintas palabras. Pero cuando estuvo frente al Papa, le dijo, no, no, yo no dije nada de eso. Pero claro, quedaron las evidencias de esto. Y muchos de los seguidores de Lefebvre siguieron con esta actitud. Por lo tanto, hay un espíritu cismático dentro de la fraternidad. Yo no voy a decir, ¿todos los fieles son cismáticos? No, porque yo no conozco la verdad, el conocimiento que tengan los fieles dentro de la fraternidad. Pero los que ya forman parte, se adhieren formalmente, no podemos negar que estén en cisma. Está muy bien, está perfecta la explicación. Te agradezco por la explicación, Richard, pero sinceramente si yo pongo un canonista como Castrillón a explicar este tema, te contradice totalmente. Y si te traigo al cardenal Burke, también. Por eso nos importa es lo Sí, oficial, y ¿no? bueno, viste, entonces por eso, si tenemos canonistas que yo te puedo poner a Castrillón y te va a decir otra cosa, completamente distinta. Entonces, no sé, si yo me Pero tengo como que tú poner decías, a ¿no? quién le voy a creer, Vale lo ¿quién le voy oficial, a ¿no? creer a quién le voy a... Sí, vale lo oficial, justamente, Esto es por lo eso. oficial. Justamente esto es lo Justamente lo oficial. oficial no hay documento que defina cisma formal. Justamente eso es lo Este oficial. documento que te estoy mostrando es un documento oficial, el Pontificio Pero, Consejo para los pero Textos bueno, Legislativos. explicado por vos, si yo lo traigo a Castrillón acá, lo explica diferente a vos. Yo no sé a Tráelo quién para que lo creerle. explique. ¿Querés Tráelo que para que lo pongamos el explique. video? ¿Querés que No, pongamos no, el que video? explique No, este texto, que explique este por texto. eso sí, está el video explicando el texto. No, este texto no. Este texto no, porque este texto es muy desconocido por las personas, la verdad. Muy poco se trata este documento. No, sí se trata, Richard. Tengo el video. Si querés Habla, habla lo del pongo el video documento del acá Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. te pongo el video acá y lo escuchamos si querés. Pero es que al final la opinión de cada canonista va a ser irrelevante. Y bueno, pero Castrillón es el jefe de Ecclesia Dei. No es tan irrelevante. O sea, A ver, pero, a ver, vamos a El ver. jefe de Está Iglesia de bien. estamos claro, hablando Por del eso documento yo te oficial digo, de la iglesia. yo no quiero entrar en, por eso no quiero entrar en un debate tan porque realmente da para que estemos 2 horas más, yo entiendo. Pero es necesario, Santiago. Eh, el debate me parece sí, que está bien, enriquece el pero asunto. está bien, pero mira, déjame si querés, puedo buscar el video lo miramos y vemos la explicación de Ponlo, él. ponlo, pero Y, también ponlo. Pero yo lo que sí puedo ver y es que en Iglesia es un de canonista importante, ¿no? O sea, no estamos hablando de claro, un 4 Igual de que el claro, copa, cardenal Burke. el doctor yo Castrillón, no ¿no? estoy diciendo eso, pero claro, pero lo que te dice Ecclesia Dei es muy, muy fuerte sobre el EFEB. Ese acto, señala el punto 3 de Ecclesia Dei, ese acto ha sido en sí mismo una desobediencia al romano pontífice en materia gravísima y de capital importancia para la unidad de la iglesia. ¿Qué es lo que rompe la unidad de la iglesia de acuerdo con el código 750 y 751? Pero Sí, sí. Alberto Castrillón es la cabeza de Ecclesia Dei, justamente. ¿Quién más con la autoridad para que lo explique que Castrillón? Por eso, a ver, yo tendría... Castrillón Burke, consciente del igual Papa Burke, o con el si Papa. hablamos de Burke, para mí no sabe más del tema que Castrillón, perdón que lo diga Es así, doctor en Derecho Canónico. está También. bien, está bien, pero yo creo que Castrillón tiene un peso más fuerte. Pero bueno, podemos, Fuerte. A ver, podemos, ponlo, hombre, ponlo. Ponlo, pero lo que lo pones, esto te lo está diciendo. Y mira hacia dónde apunta Ecclesia Dei, es precisa y dice, este acto ha sido en sí mismo una desobediencia al romano pontífice en materia gravísima y de capital importancia para la unidad de la iglesia, como es la ordenación de obispos, por medio de la cual se mantiene sacramentalmente la sucesión apostólica.
Por ello, esa desobediencia que lleva consigo un verdadero rechazo del primado romano constituye un acto cismático, y te cita el numeral 750 y 751, Santi. Al ¿Estás realizar viendo ese acto, Ecclesia Dei? a pesar... ¿Estás viendo Ecclesia Dei? ¿Cómo? Sí, estoy leyendo Ecclesia Dei. Aquí estoy leyendo Ecclesia Dei, claro. Pero Castrillón estaba ahí cuando hicieron este documento, Alberto. Claro, y Castrillón lo estaba eso... teniendo en la mano y lo estaba Ajá, escribiendo básicamente ahí, en ese claro, momento. pero, Y si pero después eso en sale qué a fortalece la decir, idea de que no hay un cisma. Pero eso pero en qué fortalece si, la idea de si que no hay después un sale cisma, esa es la Castrillón a pregunta. decir que los lefebristas no hicieron nunca ningún tipo de cisma, entonces ¿a quién le ¿Cuándo creo? dijo eso? Bueno, es un video que Yo te diría que más tres bien le minutos querías al de él Papa. que lo han puesto en todos lados, Alberto, ese video. Sí. A ver, Por tú lo menos ponlo. yo sé que no mirás a Plasencia ni nada, pero No, pero hace bueno, rato que lo dejé de ver es- hasta yo que, sé, Para pero bueno, hasta que nada. empezó con sus si cosas. miraras un Hasta que empezó con programita, esas declaraciones es que lo volví a ver, y eso Alberto, porque de plano ya era, está era muy bien imposible ignorarlo. no te guste Plasencia por ahí y que no ves su No, no canal, pasa está porque muy no me bien, está gusta, muy bien. Santi. Santi, no pasa por cuestión Pero, de gusto. pero Yo mucho también tiempo me quedé callado, fíjate. vino Yo muy mucho tiempo bien. me quedé callado a pesar de que yo veía ciertas cosas, pero yo decía, bueno, pero no me voy a adelantar. Pero lo de últimamente, Está bien, pero yo te digo, está bien, por ahí que yo te entiendo perfectamente que no lo veas y eso, pero por Eh, ahí si querés conocer quizás la postura de que está enfrente, por lo menos tenés que verte algún video. Y ese video lo ha pasado varias veces, el del Cardenal Castrillón, un video cortito que dura 3 minutos, donde él dice claramente que los lefebristas nunca hicieron un cisma completo, dice el video. pero entonces ¿a cuál Castrillón le creo? Al Castrillón de Ecclesia Dei, donde Y bueno, pero te está diciendo Alberto, él lo claramente, explica después. Eso es lo que yo te digo, porque Pero él lo dice el como su documento, opinión, lo y dice como su opinión pero si o él como estaba lo, ahí, como un él lo redactó magisterio. ahí, él estaba con ellos Santi, ahí, estaba con el Santi, En Papa. ese mismo realidad, principio, mira, Santi, aguas, porque ese mismo principio yo te lo podría aplicar con Lefebvre. Lefebvre primero firmó las actas del concilio y después las negó. Ese mismo principio podemos yo no me iría por aplicar. allí, Es su Alberto. opinión. Entonces Fíjate Castrillón que se contradice, yo me básicamente. iría más bien por este lado. O sea, cuando el Papa Francisco o el Papa Benedicto estaban con los protestantes, ellos buscaban las mejores formas de tratar el diálogo, ¿no? Al punto que llegaron a decir que Lutero fue un reformador, o fue un reformador que la iglesia necesitaba. Esa fue una opinión muy particular de ellos, en un contexto específico para mantener un diálogo. Con los lefebristas es lo mismo. En el caso de Castrillón Hoyos, él era el que tenía que estar allí atento para el diálogo y buscar nuevamente la plena comunión. Por lo tanto, él va a usar terminologías que ayuden a los lefebristas a no sentirse tan excluidos como ellos se sentían, ¿no? Y por eso es que va a usar esas expresiones. Por eso es que en el 2009 el Papa Benedicto tampoco va a querer usar la palabra cisma, pero sí va a hablar que está en una situación irregular y el estatus canónico no ha cambiado. O sea, lo mismo pero con otras Exacto. palabras. Pero está bien, está muy bien. Justamente por eso es que ahí Castrillón dice al final, es que básicamente, si no se contradice él, si supuestamente Ecclesia Dei está en lo correcto, entre comillas, del cisma, y después sale Castrillón, no sé, no me acuerdo exactamente en qué año, pero hace pocos años atrás, diciendo que no están en cisma, entonces, o se contradice él y el Papa, o estamos entendiendo mal el propio documento que él después sale a aclarar. Yo a ellos ya no sé qué más decir. Porque, Santi, entiéndame esto, a ver, yo ahora aquí, a nivel de todo YouTube que me escuche, voy a decir, los lefebristas, Richbel, ningún voy a salir lefebrista un está en momento. cisma. Hazte cargo tú de la, ¿cómo se llama? Es, De la, Dale, de dale. la, este de subir o de enunciado bajar. es real, Ok. Santi, este enunciado es real, si yo doy ese comunicado, ningún lefebrista está en cisma. ¿Es real este comunicado? Santi, ¿está ahí? no te entendí. Yo ahora
utilizo estas redes, doy mi opinión y digo que ningún lefebrista está en cisma. ¿Es verdadero mi enunciado? Yo la verdad que no soy Dios para saber si alguien, de hacer un juicio temerario, si son o no son cismáticos. Yo no podría decir que ninguno está, no podría decir que todos. Yo pienso que cuando la iglesia dé una definición formal del cisma, yo voy a decir estos son Es cismáticos que o ya no. lo ha dicho, ya lo ha dicho. No, es que volvemos al tema, Aquel que, no hay aquel que definición. no reconoce la autoridad del Papa, ¿sí? A ver, acá Es está cismático. Castrillón. A ver, veamos lo que dice él. Él mismo es la cabeza de Ecclesia Dei, ¿no? Vamos a ver qué dice. Cientos de distancia, pero ellos no hicieron nunca ni un cisma completo, ni Uy, una ¿por qué dice eso? Espera, vamos a ponerlo de nuevo para ver si no se lo escucha. nunca de distancia, pero ellos no hicieron nunca ni un cisma completo, ni una herejía. No hicieron En nunca un términos sismo técnicos, completo por ni una ejemplo, herejía en términos técnicos. En términos Interesante técnicos. lo que dice un canonista de más alto nivel, ¿no? ¿Y por En qué Vamos a términos seguir un técnicos, poco, ¿no? Eso es podemos seguir interesante. un poquito más, podemos seguir porque dura 3 minutos. Perdón, y por qué se le da no crear una jurisdicción aparte. perdón. el rango de En términos cismático a lefebre? A ver, podemos seguir un poquito más y de ahí lo hablamos, lo charlamos. ¿Ok? ¿Sí? Completo, ni una herejía. En términos técnicos, por ejemplo, no crear una jurisdicción aparte, porque Esto es interesante. Ahí ya contradice a Richwell que dice que crearon una jurisdicción aparte. Acá el cardenal Castrillón dice no crearon una jurisdicción aparte. no crear una jurisdicción aparte, Ok. porque poner una jurisdicción fuera de la jurisdicción de la iglesia, eso es separarse, Aunque el nombre no es correcto, les llaman en los que la claridad no es total, y de esos puntos muchos de los artífices de un postconcilio trataron el tema de un modo que no era el modo correcto del concilio, que tiene en sí mismo todo su valor, sino una consideración de interpretaciones que no estaban a la luz ni de ese concilio ni del magisterio. Ok, a ver, yo quisiera comentar varias cosas, ¿no? Porque esto que dice allí el cardenal Castrillón Hoyos en el 2017 ya había dejado de formar parte de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei. Por lo tanto, está dando una opinión personal de él, particular Pero de él él. estuvo Richwell ahí, Sí, ¿no? pero en ese momento Igual no. que lefebre. Fue la En ese cabeza momento no. en ese momento. No en el Claro, 2017 cuando lo dijo, obviamente, pero en exactamente. su A momento, eso me refiero. en Ecclesia Y Dei sí. yo Pero le fíjate creería a que Santiago, él comete varios errores allí también. O sea, si vamos a los datos, si vamos a los datos. ¿Por qué? Porque él dice que ellos no tienen una jurisdicción aparte y el mismo Monseñor Bernard Tissier de Mayeray dicen que ellos tienen una jurisdicción suministrada, creo que lo dicen ellos, ¿no? Por algo ellos siguieron ejerciendo y siguieron, vamos a decir, ordenando sacerdotes sin la aprobación de la iglesia. Ellos siguieron creando una jurisdicción supletoria, creo que se le dice, ¿no? Que es el mismo argumento que usan los sedevacantistas para justificar también el hecho de que ellos puedan tener más sacerdotes y más obispos. Entonces, de la misma palabra de ellos, que quizás el cardenal Castrillón Hoyos no conocía eso, podemos darnos cuenta de esto. Igualmente, si tú buscas lo que son los tribunales San Carlos Borromeo, que es curioso que no lo mencione allí el cardenal Castrillón Hoyos, eso también muestra cómo ellos crearon otra jurisdicción aparte. ¿Por qué? Porque tienen tribunales eclesiásticos aparte de los de Roma.
Y así podríamos seguir dando. Él dice, no, no cayeron en herejía, pero bueno, el mismo Lefebvre y el mismo Monseñor Bernard Felay rechazaron el Código de Derecho Canónico de 1983, alegando que el doble sujeto de poder supremo no es una enseñanza de la Iglesia Católica, cuando esta es una enseñanza que está presente y es más que todo enseñada en el Concilio Vaticano I. Entonces, yo te digo, ahí me parece que hay mucha falta de datos en cuanto a lo que está diciendo el cardenal Castrillón Hoyo, porque lo está diciendo desde su opinión personal al respecto. Quizás si se indagaba un poco más, como lo han hecho John Salsa, como lo ha hecho Robert Siskoe, como lo ha hecho Andrew Mioni, se daría cuenta de todos estos detalles que son los que te estoy mencionando. Y repito, es una opinión más entre lo oficial que ya tenemos. Sí, yo también considero que es una opinión más, sobre todo tiempo después, por más de que haya participado en la comisión, quien escribió el documento puso su puño y letra, fue el mismo Papa. Y el texto es clarísimo. Ahora que él venga a opinar luego de unos años, darle una forma interpretativa. Él lo hizo, mano. Es como que yo soy un editor de un libro y vos me vas a explicar a mí lo que yo escribí en el libro. Él no es el editor de la verdad. No, es que ahí está confundido. Pero no hablo de editor ni nada, simplemente estoy dando un ejemplo. Él fue 20 años jefe de Ecclesia Dei, puesto por el mismo Papa. Me parece una actitud muy... no quiero utilizar la palabra soberbia, pero me parece una actitud demasiado temeraria, no sé cómo ponerle, tratar de... porque están contradiciendo al mismo cardenal. Pero no estamos contradiciendo el magisterio. Contradicción rígida, contradicción formal al cardenal, cuando él dice, por ejemplo, que no se crea una jurisdicción aparte. Acá me están diciendo que sí, yo tengo que creerle a Castrillón o a ustedes. No, tienes que evaluar los hechos. La verdad es que está perfecto, yo avalo la diversidad de opiniones, yo también obviamente tengo la mía, y si esta es una opinión más del cardenal Castrillón, sinceramente yo no estoy a la altura de ponerme en ese piso de doy mi opinión también, ¿no? ¿Él es la voz oficial de la Iglesia en este momento? No, en este momento no. ¿Él dio una opinión o dio una voz oficial de la Iglesia? Yo creo que él, al haber trabajado en Ecclesia Dei durante 20 años, puesto por el mismo Papa, creo que es una voz realmente que es digna de tener en cuenta. Sí, yo también lo respeto mucho, pero mi pregunta es si él habló ese comunicado como voz oficial de la Iglesia o dio su opinión. Exacto. ¿Cómo? ¿Él dio su opinión o dio un comunicado oficial de la Iglesia? No, él explicó literalmente lo que él cree y conoce de la fraternidad. Lo respetamos. Pero además de creer de la fraternidad, conoce la fraternidad. Porque vuelvo a repetir, 20 años de la mano del Papa en Ecclesia Dei. Es muy respetable. Muy respetable su opinión. Bueno, por eso es que yo ahí ya... Está bien, yo puedo tomar tu opinión, está muy bien, pero bueno, sinceramente no puedo dejar de lado los dichos del cardenal, sinceramente. Pero bueno, además de qué es lo que piensa, no es solamente lo que piensa, sino que él investigó durante 20 años. Porque una cosa es decir lo que él piensa, después me dice, después de cuántos años que habla... Y emite una opinión con lo que él piensa o lo que él cree. No es solamente lo que él cree, sino lo que él ha estudiado y ha trabajado durante tantos años de la mano del Papa. Por eso yo ahí, sinceramente, yo mucho más no puedo decir. Ahí yo no me puedo poner en ese lugar para poner su opinión a la par de la mía o la de ustedes, con todo respeto también. Pero bueno. Oye, Santi, perdón, tengo que una pregunta. Es muy tarde acá, Alberto. Lamentablemente me encantaría seguir, pero me tengo que ir.
Bueno, te voy a invitar entonces a que hagamos un programa especial todos. O sea, porque esto, Santi, yo creo que sí es importante y te voy a explicar por qué. Me encantaría porque también, digamos, también yo tampoco tengo toda la información, o sea, tengo mis estudios sobre el tema, obviamente, pero tampoco yo puedo dar la información Y es al más, 100% porque cuando vengas, seguramente me dices para hay hacerlo bien conocimiento que y que falta. se retransmita a tu canal. Este se puede retransmitir. Este tiene yo también para poderse retransmitir. Porque si es importante estas cosas, yo vuelvo a repetir, y lo estoy señalando, me he cansado de señalarlo más de una vez. ¿Qué más me gustaría? Y lo digo con toda franqueza, no lo digo con hipocresía, que la fraternidad no ordene sacerdotes, que se someta al magisterio, que se pueda integrar plenamente, como hay otras fraternidades, está la de San Pedro, por ejemplo, los heraldos del Evangelio, que también son ¿cómo se llama? Que tienen esta esencia, vamos a decirlo así, bastante tradicional, que la iglesia en sí misma es tradicional. Yo lo que siempre he señalado es cuando estos grupos vuelven a la tradición una herramienta contra la iglesia. Con eso yo no comulgo. Eso en primer plano. En segundo plano, que ojalá se puedan integrar plenamente, como en su momento lo buscaba Benedicto, como en su momento también lo buscó el Papa Francisco, como muy seguramente lo sigue buscando el Papa León. Es un marco muy importante. Ojalá, porque al final del día, todo grupo que se separa de la iglesia es un dolor para la propia iglesia. Iglesia de ahí lo señala. O sea, todo esto decía Juan Pablo II, a mí me duele. Y yo creo que ninguna persona que sea católico puede desear que un grupo se separe abiertamente de la iglesia. Eso no, yo no deseo eso para la fraternidad, todo lo contrario. Pero, pero, lo que yo sí te puedo decir también es una parte muy importante. Porque todos los documentos lefebristas, y hace poco, ¿quién fue bueno, Pagliarani volvió a citar, le da la respuesta directa. Aquí lo pude yo exhibir, y bueno, no nada más yo, muchas personas lo hemos exhibido. La respuesta abierta de Pagliarani. Me refiero a David Pagliarani, el actual cabecilla de la fraternidad. Alberto, ¿me Citando dejas otra decir? vez, citando una y otra vez a Marcel Lefebvre. Y el problema es las definiciones que daba Lefebvre. Antes, antes que me vaya, déjame de decir algo ahí a los hermanos, porque la verdad que yo los quiero mucho, saben que yo los aprecio siempre. Me da pena que me digan eso de que me he perdido y esas cosas. La verdad que me apena mucho porque yo los quiero mucho. Y les comento, ¿no? Les comento solo para que ustedes sepan que yo siempre voy a estar de, del lado de la verdad, ¿no? Del lado de la iglesia, siempre tratando de ser fiel a lo que enseña la iglesia, de ser fiel al Papa, de ser fiel al magisterio, eso siempre, ¿no? Pero bueno, quería decirle ahí para que no se entristezcan, les mando saludos ahí a Bendecida, a Isa, Conce, todos los que están ahí, hermanos, yo los quiero mucho. También a Mar, te mando un abrazo, querida. Bueno, a todos los que están ahí, realmente yo los quiero y gracias por su apoyo siempre. Y también lo mismo a los que también me han dicho cosas, yo los aprecio mucho y espero que esto sea solamente una cuestión de una charla, ¿no? Está Cruz ahí también, sabe que la aprecio mucho también. Más que sea una charla, que podamos traer los puntos y los argumentos sobre la mesa y tratar de que no falta el respeto o de pecar contra un hermano acusándolo de ciertas cosas. Eso yo pienso que ahí ya eso ya es pasarse la raya. Entonces, nada más, quería decir eso, espero que me puedan entender y bueno, yo simplemente con lo poco que sé, con lo poco que conozco acerca del tema, trato de aportar para un debate fructífero.
Así que bueno, yo lamentablemente me tengo que ir porque ya es muy tarde, pero me hubiera encantado seguir. Pero si vos vas a hacer un programa, después lo charlamos, Claro que me sí, te estoy encantaría. diciendo, claro que sí. Así que Y la bueno, idea es de que se junten todos, de que venga Gonza, de que vengas tú, de que venga Rich, de que vengan todos, porque este tipo de cosas no son, o sea, vuelvo a repetir, y lo digo como tal, yo no tengo ninguna objeción contra la misa tridentina, si la quieren celebrar, voy a que la celebren. El tema es la fraternidad sacerdotal Pío X, y lo digo como tal, persigue camuflarse, persigue camuflarse con lo de la misa en latín para andar justificando toda la sarta de acusaciones. Un día sí, repito, y el otro también. Hoy sí, y mañana también. El miércoles sí, y el jueves sin falta. ¿De qué? De apostasía, como decía Lefebvre. Roma apostató. Propio Lefebvre, aunque me concedan el seminario, aunque me concedan, no cederemos porque dice Lefebvre, porque vamos por caminos distintos. Que hoy, quizá algunos lefebristas le hayan bajado a su tono es otra cosa, pero los que son cabeza de todo esto la tienen bien clara, clarita lo tienen. Y el detalle es el siguiente, aun cuando el lefebrismo a nivel mundial es una minoría, porque lo es lo mismo que el bendito sínodo alemán, eso es una minoría. Podemos discutir si el sínodo alemán tendrá más o menos miembros. Me parece que tiene un poco más, pero son minorías, son élites. Élites al final del día. Profunda y rotundamente ideologizadas. Esas cosas, el detalle o lo que se vuelve, ¿cómo se llama? Más llamativo o se vuelve más impactante, si lo queremos ver así, en esta burbujita del YouTube, es que Plasencia, con la cantidad de seguidores que tiene y con esas enseñanzas que dice, puede impactar mucho más y puede confundir para más de uno. Qué bonito, a ver, te lo voy a poner así. Qué bonito me voy a ver yo que mañana prenda la bendita cámara y les diga, pues, ¿qué creen, muchachos? No, fíjense que después de tantos estudios, se puede deducir, ¿no? Que la Virgen María no es virgen perpetua, ¿eh? Igual y no hay algo de malo en que se diga que no fue perpetuamente virgen. ¿O qué creen, muchachos? No, pues es que no hay elementos para decir que los veterocatólicos son un grupo cismático o el Palmar de Troya. No, pues, ay, bueno, muchachos, siguen siendo católicos. No, siguen siendo católicos. Los veterocatólicos te gritan en la cara que ellos no aceptan el Vaticano I. El Palmar de Troya es una secta cismática y lo que le sigue. Y si yo empiezo el día de mañana a enseñar insistentemente que la Virgen María no es virgen perpetua, eso es una herejía. Y me puedo escudar en el discurso de, pues es que no tengo la intención de decir una herejía, ¿eh? No, pero la estoy diciendo. No, y sí reconozco al concilio. Eso si no me equivoco, fue en Constantinopla 3. No, miento, Constantinopla 4 es donde ya se eleva la virginidad perpetua de María. Y pues no, pues es que yo sí reconozco el concilio de Constantinopla 4. Pues sí, maestro, pues estás diciendo lo contrario de lo que te enseña el concilio. Ese es el detalle con los lefebristas. Y que el lefebrismo es esa semilla que, aunque minoritaria, lo mismo que el sínodo alemán, que es una semilla profundamente minoritaria, puede arrastrar al error a más de uno, como ha sucedido en Bélgica con el sínodo alemán y como ha sucedido en muchas partes, con los lefebristas también. Lo que se busca o yo por lo menos lo que diría, es ojalá que se puedan integrar. Ahí tienes a la fraternidad San Pedro, a la de San Elías, la de Highton y la del Padre Rabasi. O sea, hay tantas oportunidades que se pueden dar, pero pretender
camuflar muchas cuestiones que no están claras con la fraternidad, que sostienen fuertes puntos doctrinales distintos, entre ellos que te gritan en la cara que la misa novus ordo no es misa, que el Concilio Vaticano II está plagado de errores. Eso me parece que eso no se puede ignorar. Y también, del mismo modo que no se puede ignorar las barbaridades de ese dichoso sínodo alemán en Bélgica y en Alemania. Eso tampoco se puede ignorar. Una cosa no desmerece la otra. Eso sí es lo que yo puedo decir. Listo, ya terminé, por cierto. A ver, aquí yo quisiera mostrar algo también, que es una carta. O sea, fíjate que la entrevista del cardenal Castrillón Hoyos es posterior a cuando él fue presidente de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, ¿no? Pero acá podemos ver un testimonio que es del secretario de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei del 18 de enero del 2003, Monseñor Camille Père. Y fíjense cómo él se refiere a lo que hizo Lefebvre. Cisma del ex arzobispo Lefebvre, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre lo que, digamos, puede opinar una persona personalmente y lo que es oficial por parte de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, más allá de que haya formado parte o no. Porque vámonos a lo oficial, ¿no? En este caso, esto es oficial, porque este es un pronunciamiento de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, o en este caso del secretario de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, pero no en una entrevista aparte, sino en una respuesta en nombre de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei. Para la Iglesia, oficialmente siempre se ha hablado del cisma de Lefebvre. Ahora, en otros contextos, para no tratar de herir susceptibilidades, se evita usar el término cisma, pero se habla también de situación canónica irregular o sin estatus canónico, como lo hizo el Papa Benedicto XVI en el 2009. Por lo menos para mí esa parte es muy clara.